Seguimos en nuestro estudio del libro de Lucas, así que vaya conmigo a Lucas capítulo 3. Vamos a terminar hoy el capítulo 3, que viene una parte bastante interesante, por decirlo menos. Y en esta porción de hoy veremos precisamente lo que estábamos mencionando hace un momento, donde Jesucristo pasa también por las aguas. La semana pasada vimos el ministerio de Juan el Bautista, que estaba preparando de alguna manera el comienzo del ministerio de nuestro Salvador Jesús. ¿Se acuerda que predicaba Juan? Que decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él llamaba a bautizarse para el arrepentimiento de pecados y decía que la vida debía demostrar ese fruto de arrepentimiento, ¿no? Y algo grande estaba por ocurrir. Él estaba preparando el camino para el Salvador, ese Salvador que Isaías había prometido, como lo leímos hace un rato en la reunión, en Isaías 53. Isaías también hablaba de este precursor, de este preparador del camino, ¿no? Quien iba a preparar la senda para este Salvador. Y Lucas concluye ahora la historia de Juan, ¿no? ¿Se acuerda cómo lo vimos la semana pasada? Interesante, vemos que él le está llamando, pero termina con esta noticia de que Herodes toma preso encarcela a Juan el Bautista, pero Lucas retrocede un poquito para cerrar de alguna manera con la historia de Juan el Bautista, retrocede un poco en la historia y termina la historia de Juan centrándose en la vida de Cristo también, y es lo que vamos a ver hoy, donde de alguna manera comienza o es el preparativo para el comienzo del ministerio de nuestro Salvador. Obviamente Juan bautizó a Jesús antes de que fuera encarcelado, pero vamos a leer el texto en Lucas capítulo 3, del verso 21 en adelante, con toda una genealogía que tenemos ahí, pero lo vamos a leer para tener también una visión de esto. Dice así, Lucas 3, del 21 al 38. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, como lo vimos la semana pasada, también Jesús fue bautizado, y orando, fíjese cómo estaba Jesús en ese momento, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Mos, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham. Pero continúa, dice: hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragau, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Salá, hijo de Cainán, hijo de Arfaxat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Vamos a orar nuevamente un momento. Señor, que en esta porción donde tenemos tantos nombres, donde nos muestra Lucas esta genealogía también de nuestro Salvador, no nos perdamos en los detalles y nos concentremos en lo central que tú nos quieres mostrar, que Lucas, por medio de Lucas, nos quieres enseñar a cada uno de nosotros en esta mañana, y poder ver a Cristo, más allá de su genealogía, más allá de sus árbol genealógico, poder ver el por qué está allí y qué nos quiere mostrar
a nosotros en esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el pasaje de hoy, lo que queremos ver es, como siempre, a Cristo y cómo Cristo de alguna manera se identifica, ¿no? Toma una identidad. Porque siempre nos preguntamos quién es Cristo. Hasta los discípulos, ¿se acuerdan cuando estudiamos Marcos? Vimos más de una vez que los discípulos, cuando Jesucristo camina sobre el mar, cuando Jesucristo calma la tempestad, ¿se acuerda que se preguntaron los discípulos? ¿Y quién es este? ¿Se acuerdan? ¿Y quién es este que hasta el mar y las olas le obedecen? Y muchas veces nosotros también nos preguntamos, bueno, ¿quién es Jesús? Sí, sabemos que es un maestro, sabemos que dio grandes enseñanzas y para muchas personas es un gran maestro y lo tienen considerado y lo tienen en su mente como un gran enseñador de grandes valores, de grandes principios, y quizás para ti también Jesús es un gran maestro, es alguien de quien puedes aprender mucho. Pero C.S. Lewis decía que no podemos quedar ahí en el medio. O Jesucristo no puede ser medianamente importante, o no importa nada, o es el personaje más importante de la historia, pues es el único que hace la diferencia. Tenemos grandes maestros en la historia y podemos aprovechar de muchos de los filósofos de la antigüedad, aún incluso del día de hoy. Tenemos grandes pensadores en nuestro mundo, pero no hay ninguno como Jesucristo. Pues no hay ninguno que hizo lo que Él hizo, pero no hay ninguno que se identificó o que recibió la identidad que Él recibió, tanto desde el cielo como lo vemos aquí, como desde su genealogía, como lo vamos a ver aquí, pero también, la primera parte, en el paso que Él mismo tomó. Si recordamos, Juan está predicando el bautismo para arrepentimiento a los pecadores. Que los pecadores habían de venir a bautizarse porque estaban reconociendo que necesitaban esta limpieza. Y lo interesante es que dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y por qué nos preguntamos? ¿Por qué si Juan estaba llamando a un bautismo para arrepentimiento de pecados, por qué Jesucristo tuvo que bautizarse? ¿Había acaso algo que Cristo debía arrepentirse? Vaya conmigo un momento al pasaje paralelo que está en Mateo. Marque Lucas 3, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 3 también. A Mateo capítulo 3, ahí en el verso 13 en adelante. Mateo 3, 13 en adelante dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Fíjese lo que sucede aquí. Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo primero que vemos aquí es por qué Jesucristo se bautiza. Dice, porque hay que cumplir con toda justicia. ¿Y qué tiene que ver esto? Él de alguna manera quería identificarse totalmente con el pueblo al cual él venía a salvar. Hay un pasaje, si lo quiere anotar, que está en Hebreos capítulo 4, verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15, lo repito, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Se acuerda que hacía el sumo sacerdote? En la religión judía, el sumo sacerdote intercedía ante Dios por el pueblo. ¿Se acuerda? Él iba al lugar santísimo, ofrecía un sacrificio allí. Él era el intercesor. Ahora dice, tenemos un sumo sacerdote más grande que ese de Israel, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, ¿no? Dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero hay una frase al final, pero sin pecado. Jesucristo, aquí de alguna manera el propósito de Lucas es
darnos a conocer que este Salvador, así como es el Hijo de Dios, este Hijo de Dios también es hijo de Adán, en que Jesús tomó forma de hombre. ¿Se acuerdan? Lo recordamos en la Navidad. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer? ¿De qué otra manera Cristo podía morir si no fuera tomando forma como tú y yo? Por lo tanto, Jesucristo aquí, el paso que Él hace de ir y bautizarse por Juan, no era que Él lo necesitaba, pero Él lo hizo porque se identifica contigo y conmigo en que Él vivió y se limitó en cada una de las limitaciones que tiene nuestra forma humana. ¿Estás limitado por algo? Sí, todos estamos limitados. Quisiéramos ser más grandes, quisiéramos vivir más años, quisiéramos no enfermarnos, quisiéramos hacer un montón de cosas, pero nuestro cuerpo humano nos limita y nos recuerda que está de alguna manera afectado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que afectó a nuestra raza humana? ¿El cambio climático? Bueno, le afectará de alguna manera. ¿La alimentación? También. Pero ¿qué es lo que afectó a la raza humana? Desde el Edén, el pecado entró al mundo por un hombre, dice Pablo en Romanos. Y así, el pecado a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Pero hubo uno que tomó la misma forma tuya, pero sin pecado. El bautismo era una manera de identificarse, ¿no? Los gentiles se venían a bautizar precisamente para identificarse con el judaísmo. Incluso la palabra bautismo se ocupaba, significa sumergir. Incluso la vemos en escritos antiguos que se usaba cuando las personas teñían las telas, ¿no? Si tú vas a teñir una tela, la tienes que sumergir en el agua, que es de color, vamos a decir, rojo, ¿no? Y después esa tela, ¿qué toma? ¿Qué color toma? Rojo, ¿no? Se está identificando con ese color de alguna manera, ¿no? Esa está identificada ahora con este nuevo color. Y los gentiles que querían convertirse en judíos tenían que identificarse con ellos por medio del bautismo. Y como creyentes, nosotros hoy día también nos bautizamos en agua para identificarnos con Cristo y con su iglesia también, ¿no? En este caso, Cristo se estaba identificando con su pueblo. Lo leímos recién en Mateo, que Juan se oponía, ¿no? Él sabía quién era Jesús y cuál era su lugar ante Jesús. Sin embargo, él reconoció que tenía que ser bautizado, ¿no?, por Jesús espiritualmente, pero Jesús le dice que tenía que cumplir con toda justicia, pues él quería identificarse totalmente con el pueblo. Él cumplió la ley a la perfección y por eso pudo morir en nuestro lugar. Ahora, la identificación de Jesús con nosotros empezó desde el pesebre, desde su concepción, incluso desde su nacimiento, continuó con su vida, incluyendo su bautismo, pero también concluye allí en la cruz, tomando tu lugar y mi lugar. Cristo se ha identificado contigo. La pregunta hoy quizá y que nos hace reflexionar ya en primera instancia es: ¿cuánto yo me estoy identificando con Él? ¿Cuánto yo, como hijo e hija de Dios, estoy identificándome con Cristo? No poniendo solamente, y es bueno, es lindo, poniendo un pececito en el auto, o trayendo una cruz colgando, o hoy que a mí también me gusta tener quizá una polera, una remera que diga Cristo te ama, o con algún distintivo cristiano, sino realmente identificándome con mi Salvador, así como Él lo hizo en toda su vida. Ahora, lo interesante que vemos que Lucas nos dice es que cuando Jesús fue bautizado, dice, ¿qué estaba haciendo? Fíjese el verbo en participio ahí, dice, y orando, el cielo se abrió. Cristo estaba orando y el cielo se abrió. Este es uno de los tantos pasajes en la vida de Jesús que ocurren o que suceden cuando Él está orando. Hay muchos, y seguimos leyendo Lucas y vamos a seguir estudiando Lucas. Cuando Él elige a los 12, ¿se acuerda qué hace? Él se va a orar antes de elegir a los 12. Cuando está en la transfiguración, está
orando. Antes de su muerte en el huerto de Getsemaní, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Permiso. Esto nos muestra un patrón en la vida de nuestro Salvador, y es que Cristo era alguien que tenía una vida de oración y mantenía una comunión constante con su Padre. Siempre lo mencionamos y no es necesario recordarlo siempre, que si nuestro Salvador tenía la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros, verdad? ¿Cuánto más nosotros? Tenemos actividades que queremos comenzar ahora, los chicos empiezan la escuela mañana, en nuestra vida hay decisiones que tenemos que tomar, hay planes que hemos trazado en nuestra vida. ¿Qué necesitan esos planes? ¿Dinero? Quizás algunos sí. ¿Necesitan tiempo? Sí, también. ¿Necesitan preparación? También, pero sobre todas las cosas, todas estas lo que necesitan es oración. Podemos trazar un plan fantástico. Ayer nos quedamos después del club de niños organizando un poquito y tenemos ahí algunas cosas que queremos hacer también en invierno, pero todo lo que podamos planificar, si no está dedicado en oración al Señor, sin duda, no va a suceder, aunque acá no va a aparecer esto que el cielo se abre, pero esto quizás también es ilustrativo, ¿no? En Lucas 11, ya vamos a llegar a Lucas 11, pero el Señor Jesucristo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llame sale abrirá. Los salmos me encantan, porque el salmista, aún en su angustia, aún a veces en su pecado, buscando arrepentimiento y buscando perdón del Señor, no importa, siendo perseguido, David estaba como loco, nos dice las Escrituras, estaba muy mal, pero sin embargo busca a Dios. Jonás estaba en el vientre del pez, en lo profundo del mar, ¿y qué es lo que hace? Ora a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Dios escucha y Dios responde. Orar no solo es importante, sino que es vital en nuestra vida. O sea, o desfallecemos o nos mantenemos en pie debido a la oración. Ahora, aquí vemos la respuesta de Dios, ¿no? Que dice: el cielo se abre, y Lucas nos dice que vino una voz del cielo, ¿no? Mateo también nos dice, y al parecer Mateo dice que una voz del cielo que decía, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No sabemos si todos escucharon esto, no sabemos si esto lo tomó Lucas de María, la madre de Cristo, o Mateo de parte de Cristo directamente. No sabemos si solo Cristo oyó estas palabras, pero están aquí en las Escrituras para nosotros. Y la respuesta de Dios en el versículo aquí es: este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. ¿Vemos? ¿Notamos nosotros la importancia de la oración en nuestras vidas? Si Cristo tuvo que orar y estar en comunión constante con el Padre, ¿cuánto más nosotros? De poder buscar al Señor, no para recibir de Él, sino porque necesitamos de Él. Ahora, dijimos que Cristo se identificó con los pecadores como tú y yo, y nosotros como pecadores por medio del Evangelio podemos identificarnos también con Cristo. ¿Cuánto lo estamos haciendo? ¿Cuánto estamos reconociendo? Si se ha de notar, se va a notar en nuestra vida de oración, en nuestra búsqueda de Dios, en nuestra búsqueda de que el cielo responda, que las puertas del cielo se abran para recibir esa bendición que Dios nos quiere dar. Recordemos que Efesios nos dice que tenemos toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. No necesitamos algo más. Pero Pablo ora más adelante en el capítulo 1 de Efesios, decía, para que se les pueda abrir el entendimiento, ¿no? Y apropiarse de todas estas bendiciones que ya tenemos, pero que muchas veces no somos conscientes ni nos aferramos a ellas. Lo segundo que vemos en este pasaje es que a Jesús se le identifica ahora, Él se identifica con los pecadores, pero ahora Dios
está reconociendo a Jesucristo como el verdadero Hijo de Dios, porque el pasaje en el verso 22 nos dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino esta voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Descendió en forma de él corporal como una paloma. Siempre lo vemos en algunos pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo con esta forma, más de una oportunidad. A veces lo vemos también como columna de fuego, a veces también al Espíritu Santo siendo identificado allí de distintas maneras, pero más allá si era una paloma o no, esto es descriptivo, ¿no? Pero esto nos recuerda también cómo hay una doctrina en la Escritura que es la Trinidad. Creemos en un Dios trino, ¿amén? Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, tenemos muchos pasajes que nos muestran, y más allá de intentar explicar, podemos reconocer aquí que tenemos un Dios trino, ¿no? Y podríamos hacer solo una clase para hablar de esto, pero ¿cómo alguien podía amar eternamente si no tenía a nadie a quien amar? Pero tenemos un Dios trino que se relaciona entre sí como el Padre ama eternamente al Hijo, ¿no? Y como el Padre y el Hijo envían, y esto lo vemos después más adelante, al Espíritu Santo para estar presente en la iglesia, pero esta eterna comunión de amor fraternal, de vínculo profundo. Por eso el Señor dice: yo te he amado con amor eterno. No es que Él comienza a amar en alguna parte del tiempo, Él ama eternamente, y cuando crea al ser humano, ese amor ya está presente. Ahora, el Espíritu Santo estaba presente aquí en cuerpo físico como de paloma, y esto nos recuerda, o le recuerda a Jesús, que el Espíritu Santo estaba con él y que lo iba a guiar. Es interesante, porque ¿qué es lo que viene después de todo este evento? ¿Con qué comienza el capítulo 4 de Lucas? ¿Qué tiene título ahí usted? ¿Qué dice? La tentación de Jesús. Y dice ahí que Jesús, como dice ahí, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Y dice que fue allí por 40 días y fue tentado allí. Sin duda nos recuerda que el Espíritu Santo estaba con él y que lo iba a guiar, como lo veremos la semana que viene, y no solamente durante ese estadía en el desierto, sino que durante todo su ministerio. Dijimos, si Cristo necesitaba orar, ¿cuánto nosotros? Si Cristo necesitaba la fuerza y el sostén del Espíritu Santo en su vida, ¿cuánto más nosotros? Y Pablo nos habla de nuestra necesidad de depender. ¿Se acuerda que en Efesios lo vimos? Antes dice: sed llenos, no os embriaguéis, ¿no?, con vino, lo cual la disolución, sino sed llenos de ¿qué? Depender, ¿no?, del Espíritu Santo de Dios para poder permanecer en pie. Sin duda, esto era un momento clave en la preparación de Jesús para todo lo que él iba a enfrentar. Y es una manifestación de alguna manera de la gloria de Dios aquí en las tres personas, en un solo Dios, ¿no? Esta es la Trinidad, creemos en un solo Dios, ¿no?, que subsiste en tres personas. Una esencia, un Dios, pero tres personas. Por eso nos podemos relacionar con Él, porque no es simplemente una fuerza, ¿no? Nos podemos relacionar con Él porque tiene personalidad. Y son tres personas que componen la Trinidad en la cual creemos, en la cual nos habla la Biblia. Pero aquí esta voz que viene del cielo, esta voz del Padre, lo que hace es confirmar la identidad de Jesús. Y dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado. Cristo era... ¿Cómo era la naturaleza de Cristo? Nosotros creemos que Cristo era 50% Dios y 50% hombre, ¿cierto? No. Para nosotros entendemos las matemáticas así, ¿no? Si algo tiene dos partes, tiene que tener 50% de una y 50% de otra. Bueno, Cristo está por encima de estas leyes y Él era 100% humano como 100%
Dios. Él no se despojó de nada de su divinidad para tomar forma de hombre, y tampoco limitó a su humanidad por ser completamente Dios. Aquí tenemos a este Cristo que es 100% Dios, y Dios se complace. Esa es la idea, que Dios está agradado de su vida. ¿Por qué Dios se agrada de Cristo? ¿Por qué Cristo vino? ¿Cuál es una de las razones por las que Cristo vino? Él vino siendo, dice, obediente. Él vino, ¿no?, porque fue enviado por el Padre, y Él fue plenamente obediente, y nos dice Pablo después, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue completamente obediente al Padre, por eso el Padre se complace en este Hijo, porque no hay otra cosa, y el Hijo sabía que no había otra cosa que tenga mayor valor en este mundo que ser obediente al Padre. Y nosotros debemos entender lo mismo, como ya aprendimos, que nuestra necesidad de orar, nuestra necesidad de depender del Espíritu Santo, nuestra necesidad también de obedecer plenamente a Dios, porque no hay un lugar mejor en esta vida que estar en obediencia a nuestro Dios. Quizás nos podemos sentir mejor en cualquier otro lugar, pero eso es temporal, es momentáneo. Pero si hay un lugar seguro para ti y para mí, no es un lugar geográfico, sino estar en obediencia al Señor. Y esto nos afirma que Jesucristo está cumpliendo con esta misión que el Padre tenía para Él. El profeta Isaías, en Isaías 42, verso 1, dice: «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». Este mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, él es el que traerá justicia a las naciones. Y ahora Cristo está preparado para la tentación que vendría, pero también para su ministerio. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tal nosotros? ¿Reconocemos nuestra posición en Cristo como hijos de Dios? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Efesios? La importancia de no simplemente comprender lo que tenemos de Cristo, sino de lo que somos en Él, de nuestra identidad en Él. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos quiénes somos, podemos también cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. El Padre no dice: este es mi Hijo, a quien yo le doy todas las cosas. Dios, lo que afirmó de Cristo fue su identidad. Y lo que quiere hacer Dios en tu vida, en el día de hoy, no es simplemente darte tantas cosas, es afirmar tu identidad. ¿Quién eres? Yo soy Felipe y tú eres Alfredo. Pero eso es el nombre que nos dieron nuestros padres. ¿Quién realmente soy? Es lo que yo puedo recibir cuando estoy en Jesucristo. Efesios nos dice que hemos sido adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. ¿Lo merecías tú? Yo no, y nadie. Sin embargo, hemos sido hechos hijos e hijas de Dios por la obra de Cristo, por medio de la fe. ¿En qué te afirmas en este mundo? ¿Qué es lo que te da identidad? ¿La ropa que tienes? ¿Tu profesión? ¿Tu estabilidad económica? Yo soy esposa de, o tengo X apellido. Yo soy músico. ¿Quién soy? ¿Soy un trabajador? Quizás los dolores del pasado. Yo soy alguien herido. ¿Qué es lo que trae identidad a tu vida? Nuestra identidad, no debemos olvidar que está afirmada y sostenida en Cristo, y en la presencia del Espíritu Santo también en nuestra vida nos dan esa fuerza, pero tenemos que someternos a Él, al plan de Dios en nuestra vida y al plan de Dios para su iglesia también. Cristo se identificó con los pecadores al bautizarse, tomando forma de hombre, diciendo: Él se sujetó a todo, fue tentado en todo, pero sin pecado, y se identificó contigo, y nosotros hemos de hacer lo mismo. Él oró al Padre, Él necesitó
también del Espíritu Santo para sostenerle, el Padre le identificó como el verdadero Hijo de Dios, así como lo hace en tu vida, por medio de Cristo, identificándote como Hijo de Dios. ¿Vivimos de acuerdo a eso en nuestra vida? Es el desafío para nosotros. Pero por último, tenemos todos estos versículos que, no sé si ha leído la Biblia, ha hecho el plan de lectura anual. Cuando uno entra ahí en Números, empieza, y en Deuteronomio también hay algunas, comienzan algunas genealogías y que son casi interminables. Y dice, ¿para qué está esto aquí? No solo los judíos eran quienes les era importante dejar registro de cuál era su ascendencia, los gentiles también hacían lo mismo. Hoy día nosotros quizás podemos, no sé si alguno ha hecho árbol genealógico de su familia. Algunos quizás lo han hecho porque han tenido que hacer papeles para sacar pasaporte, quizás extranjero, y uno empieza ahí a buscar un árbol genealógico. Estos días que estuvimos en Chile, empecé a preguntarle a algunas tías ahí con mi papá, bueno, de dónde venía la familia, y no pudimos hacer árbol genealógico. Había muchos enredos ahí en la familia de nombres y de apellidos. Pero ¿por qué Cristo tiene este árbol y esta identificación de Jesús con toda su ascendencia? Bueno, lo interesante es que tenemos dos genealogías de Jesús, la que está aquí y la que está en Mateo, ¿no? En Mateo capítulo 1, ahí tenemos otra genealogía donde Mateo, si quiere anotarlo ahí, son los primeros capítulos. Lo interesante de Mateo es que él dice hijo de David, hijo de Abraham, y comienza desde Abraham. Él comienza desde el pasado hasta el presente en ese entonces, y Lucas lo hace al revés. O sea, comienza desde el presente y va atrás, y va atrás, y va atrás. Llega David, llega Abraham, pero sigue más allá y llega a Adán. Si había un propósito de dejar establecida esta genealogía para nosotros y para aquellos que estaban leyendo también el Evangelio de Lucas en su tiempo, era la identificación de Jesús, no solo como descendiente de David, porque habían promesas hechas a David, ¿no? ¿Se acuerda allí? Tenemos en 2 de Samuel capítulo 7 que va a ser afirmado su casa, su reino para siempre delante de su rostro, y su trono será estable eternamente. ¿Se acuerda? Dios le prometió a David. ¿Se acuerda qué quería hacer David? Quería hacer un templo para Dios. Y le dice, tú no harás el templo, tú no me harás casa. ¿Cómo yo voy a habitar en una casa? La hará tu descendencia. Y Salomón sabemos que hizo el templo. Pero Dios le promete a David que él sí iba a hacer una casa para David. Una casa eterna, un trono eterno. Ahora nosotros sabemos que vino David, vino Salomón, pero después de Salomón, ¿qué pasó con el reino? El reino se divide, y ya si bien en el reino del sur siguieron descendientes de David, pero después todo eso se perdió. El reino de David terminó, pero no está refiriéndose a eso, sino que un día aquel Mesías prometido vendría de la casa de David, y esto nos reafirma, en Mateo también nos dice, pero también va a Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿Se acuerda que la promesa que se había hecho a Abraham era que en ti serán benditas todas las naciones, las familias de la tierra, ¿no? Entonces la promesa, ¿no?, era que de la familia de Abraham también iba a venir esa bendición. Entonces Lucas va también hasta Abraham, pero él se extiende más adelante, o más atrás, vamos a decir, va hasta lo más profundo y llega hasta Adán. Hay una promesa en Génesis capítulo 3, verso 15 también. ¿Se acuerdan? Después de la caída, Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, una herida mortal, y tú le herirás en el calcañar, en el talón, una herida, pero no mortal. Y esta es la primera promesa de, si quizás lo vemos allí en el relato bíblico, de un Salvador, de alguien que iba a redimir a la raza humana. Se cumple en Jesucristo, ¿no?, que fue herido en el calcañar, pues él murió, pero resucitó al tercer día, y Satanás fue vencido.
¿no? Allí en la cruz. Por eso es que retrocede Lucas a Adán, porque él quiere mostrarnos a Jesucristo como miembro pleno de la raza humana y cómo es Jesucristo quien vuelve a restablecer aquello que Adán y Eva perdieron en el Edén. ¿Se acuerda? Romanos capítulo 5, Pablo lo dice, que el postrer Adán, o el segundo Adán, este segundo hombre que viene así como el pecado entró al mundo por un hombre también, iba a venir la salvación a los hombres por medio de Cristo. Dice ahí el relato que era Cristo de 30 años cuando comienza su ministerio. Era una edad importante en el judaísmo, pues era el tiempo en que los sacerdotes, por ejemplo, comenzaban su ministerio. Era una edad donde ya se consideraba un adulto responsable, donde sus decisiones y todo lo que hacía ya tenía una responsabilidad, aunque desde antes ya viene, a los 12, 13 años, viene este paso de la adolescencia a la adultez en el judaísmo, pero ya a los 30 era alguien responsable por sí mismo, y Cristo comienza su ministerio precisamente a esta edad. Dice ahí, hijo según Sequeía de José. Aquí no vamos a dedicar mucho tiempo, pero sí vamos a dar esta información. Lucas nos da la genealogía de Jesús y nos dice, según Sequeía, hijo de José. No sabemos si esta es la línea de José o de María. Algunos piensan que esta es la línea de María, aunque en las genealogías en la antigüedad no se consideraba la genealogía de la mujer, aunque en la genealogía que da Mateo hay mujeres presentes allí, ¿no? Que, por ejemplo, está Rahab, la ramera, está Ruth, la moabita, presente allí en esa genealogía. Está también María mencionada allí. Pero ya sea cómo podamos tomar esta genealogía, lo que sí es que el propósito de Lucas era identificar a Jesucristo por medio de esta genealogía, a Jesucristo con la raza humana. Esta, dijimos, difiere un poco con la de Mateo. La de Mateo llega a David y a Abraham, quizás por estas promesas al pueblo de Israel, por quizás alguien como una genealogía más legal, y quizás Lucas haciendo una genealogía más natural precisamente por el énfasis que va a dar a esto. Pero teológicamente la importancia de esto en el caso de Lucas es cómo él llega a Adán para mostrarnos a Cristo como hombre, como el verdadero hombre. La sociedad por muchos años y siglos ha intentado mejorar, crear este mejor hombre para la sociedad, y muchos de ellos son buenas intenciones, aunque muchos de ellos también son intenciones oscuras detrás, ya sea cualquiera de ellas. El hombre por sí mismo no puede mejorarse a sí mismo, puede hacer reformas a su vida y lo ha hecho. Hoy quizás vivimos mejor que antes en varios aspectos. Se ha alargado la expectativa de vida, ¿no? Ya no se muere en los 45 años, tenemos vacunas, hoy tenemos acceso a cosas donde antes no había, hace pocos siglos, no había acceso universal para este tipo de cosas. El hombre se ha desarrollado, hoy vivimos globalmente, ya no están esas fronteras, si bien siguen existiendo muchas de ellas, podemos estar presentes, entre comillas, en cualquier parte del mundo al momento. Nos relacionamos de una manera que antes no la podíamos hacer. Sin embargo, estas cosas han ayudado a la sociedad. No han podido resolver el verdadero problema del ser humano. Por eso es que Cristo tenía que venir como hombre. Él es el verdadero hombre que el mundo necesita. Este es el verdadero hombre que el mundo necesita reconocer para su verdadera necesidad. Este pasaje nos muestra tanto la humanidad de Cristo en esta genealogía, como la deidad de Cristo cuando los cielos se abren y dicen: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Nos da una vista de la Trinidad como doctrina central. Nos muestra a Cristo que vino y se identifica con nosotros para traernos salvación.
Vemos el ejemplo de Jesús en su preparación para el ministerio, orando, obedeciendo, teniendo la fortaleza del Espíritu. Él ora al Padre, fue confirmado a él la presencia del Espíritu, su posición, su identidad como hijo de Dios, quien lo amaba y le consideraba de agrado. Aunque es diferente en nuestro caso, porque somos hijos de Dios por medio de Cristo, nosotros también podemos seguir el ejemplo de Cristo en el día de hoy. ¿En qué sentido? Ya lo mencionamos, en su necesidad y dependencia de oración, en su necesidad y dependencia del Padre. También debemos reconocer nuestra posición en Cristo y someternos al Espíritu Santo en nuestra vida cada día. Esto nos va a ayudar en nuestra vida y en las dificultades y en las pruebas que tenemos cada día. Cristo, tomando este paso del bautismo, no simplemente es un acto en el cual nos queda registrado, sino también nos quiere enseñar. Y nos enseña cómo Él se identifica contigo y cómo nosotros. ¿Se acuerda qué dice Cristo? Si alguno me confesare públicamente, yo también le confesaré. Si alguno me negare, yo también lo haré delante de mi Padre. ¿Cuánto luchamos en nuestra identificación con nuestro Salvador? Que el Señor nos dé gracia, como lo hablamos ayer con los chicos, ¿se acuerdan? El Señor nos da valor para hablar. Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu edad, tu juventud, sino sea ejemplo en hablar. Y que Dios nos da valor para poder hacerlo. No olvidemos que nuestra identidad está en Cristo. No importa quién eres para el mundo, para el Padre eres hijo e hija, y eso es lo que importa. Busquemos agradarle, no para recibir la felicitación, qué orgulloso estoy de ti, Felipe, sino no olvidemos que todo lo que hacemos para el Señor es en agradecimiento. No estamos devolviéndole nada al Señor, no podemos, pero todo lo que hacemos es porque somos agradecidos. La gratitud es el distintivo, debería ser el distintivo de los creyentes. Y todo lo que hacemos hemos de hacerlo en gratitud a Dios. Porque ¿cuánto hemos recibido? ¿Podemos contarlo? ¿Cuánto es lo que damos? ¿Cuánto es lo que estamos otorgando a Dios? Recordemos que somos canales, ¿no? El poder no está en nosotros, somos simplemente canales amorosos para la gloria de Dios. Y por último, no olvidemos que nuestro Salvador tomó forma de hombre, pues Él es el hombre ejemplar, el ser humano ejemplar. Ha de ser ejemplo para hombres y mujeres, grandes, pequeños. Yo sé que podemos admirar a muchas personas, quizás admiran a algunos de los que están acá, aparte de su familia. Quizás admiras a algunos de los que aparecen en las películas, o a alguien de negocio, o a un gran pensador, o a un gran maestro de este mundo. Si hay alguien en el cual debes fijar tu mirada y en el cual has de mirarte como en un espejo, ha de ser Jesucristo. No hay otro ser humano como Él. Él no simplemente alguien allí como que vino una fuerza, una energía. Él fue plenamente como tú y como yo. Por lo tanto, Él puede entenderte a ti y yo puedo también buscar en Él las respuestas que mi vida necesita. ¿Tienes preguntas? Yo tengo muchas. Bueno, Él las puede responder. Cristo, el ser humano, pero también divino, es quien puede darte las respuestas que tu alma necesita. Amén. Bien, vamos a ponernos en pie y vamos ahora. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos porque tenemos un Salvador que nos entiende, un Salvador que se identifica con nosotros, que nos comprende, que se limitó a ser igual a cada uno de nosotros. Por lo tanto, entiende nuestro dolor, nuestras heridas, nuestra incomprensión, nuestras dudas, nuestras flaquezas, nuestras tentaciones. Pero Él lo fue sin pecado y por eso puede librarnos de aquello que nos limita. Gracias por Jesucristo,
Gracias porque Él es el verdadero Hijo, es el mediador, Él es el verdadero ejemplo para nuestra vida. Te agradecemos, Dios, por esta porción de tu palabra que hemos estudiado hoy y que nos desafíe a ver nuestra vida también delante de la vida de Cristo. Sin duda nos falta mucho para parecernos a Él. Un día seremos como Él. Mientras tanto, ayúdanos a crecer en gracia y en conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, como oraba Pedro. Señor, guárdanos al volver al hogar, no importando la edad de aquellos que estamos aquí, podamos entender nuestra necesidad de Jesucristo, de imitarle y de vivir la vida que Él vivió. Lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo, en oración, en obediencia, en someternos a Él y en vivir de una manera no solo diferente, sino que de una manera que es imposible para nosotros y para todos, porque solamente es Cristo quien hace la diferencia en nuestras vidas. Nada más, no somos mejores, simplemente Cristo ha venido a nuestra vida y por eso te agradecemos, Dios, por la oportunidad que nos das, no solamente de salvarnos y redimirnos, sino de transformarnos diariamente por medio de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. No se vaya sin despedirse. Nos vemos el miércoles, 19 horas.